Y vamos a arrancar con el tema principal. Primero, obviamente, el superpeso. Acuérdense que esto es muy importante. El día de hoy se cotiza en 16.97 pesos por dólar el superpeso. Ya otra vez estando bajo los 17 pesos, ya arrancando en los altos 16 pesos. Y bueno, pues esto es una buena noticia al final, ¿no? Incluso yo lo vi todavía más barato hace algunas horas, está en 16.70 y cúbole. Eso significa que, bueno, finalmente el superpeso, pues, se mantuvo, ¿no? Aguantó los últimos shocks externos, que el de la Fed y toda la cosa, y la verdad es que está ahorita muy estable en 16, 17 pesos por dólar, y creo que así se va a mantener, a pesar de que hay están las elecciones, y es importante porque, bueno, ahorita hay mucha certidumbre en las elecciones. En otros sexenios, después de las elecciones, venían las grandísimas crisis económicas nacionales. Vendría un enorme nerviosismo. Se escapaban los capitales golondrinos. Y la verdad es que mucha gente perdía sus ahorros, su patrimonio y sus ingresos. En esta ocasión no va a ser así. Ahora, hablando del peso, fíjense que hay algo sumamente interesante. Vamos a hablar de peso del petróleo. Y vamos a hablar de algo que ha empezado por primera vez en la historia a surgir. El petropeso. El petropeso. Que el crudo se está empezando a vender en pesos mexicanos. Han empezado algunos países a privilegiar la divisa nacional para la compra-venta de petróleo. Esto es importante. Porque el crudo, que evidentemente es el commodity más importante en los últimos, no sé cuántos, 100 años. Ha habido guerras por el petróleo. A partir de los acuerdos de Bretton Woods y que llegó Estados Unidos a un acuerdo con Arabia Saudita hace como unos 50 años, se llegó al acuerdo de que el petróleo únicamente se iba a comercializar en dólares. Y ahí nació el famoso petrodólar. Y ese petrodólar es lo que le dio la hegemonía al dólar estadounidense a nivel internacional. Antes habían un montón de monedas, incluso obviamente antes del euro, estaba evidentemente la libra esterlina, pues era el país más importante, el imperio en aquel momento, pero también está el franco francés, eran varios, ¿no? El marco alemán. Pero esto le dio la importancia y eventualmente la hegemonía. Fue una genial decisión, sin lugar a dudas, de los estadounidenses. Y nace el petrodólar. Y bueno, pues así estuvo mucho tiempo hasta que, claro, llegó a Estados Unidos con el abuso de las sanciones económicas. Se encontró un montón de países, más recientemente, aparte de países petroleros, Venezuela, pero más reciente Rusia. Y empezamos a ver un abandono y, bueno, el interés de los países de ya dejar el dólar para comercializar sus mercancías, en particular el petróleo. Y entonces, a partir de hace poco, relativamente poco, entre un año, 2 años, empezaron a haber contratos de petróleo pagados en otra moneda. Y empezaron a privilegiar el yuan chino. ¿Ok? Porque es importante, porque si no se comercia en dólares, entonces uno está libre de las sanciones económicas estadounidenses. Y si comercias en yuan, pues no se enteran del tesoro. Entonces sucede que en México hay algunos países que empezaron a comercializar el petróleo en pesos mexicanos. Y ahorita vamos a seguir con este tema, pero bueno, antes vamos a la línea que tenemos a Julia Álvarez y Casa, vocera de la campaña de Clara Brugada en la Ciudad de México, donde, bueno, finalmente la Ciudad de México está siendo el epicentro en los últimos días de la guerra sucia tirada por el PAN, por un montón de temas que han surgido, pues más reciente obviamente el de este supuesto crematorio, que bueno, se fue descubierto que fue todo un montaje. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, Nacho? El gusto es mío. Gracias por la invitación a tu programa. Julia, pues ya en la Ciudad de México pues empezó a intensificar la guerra sucia, y no solo la guerra sucia a Clara, guerra sucia a Claudia, finalmente es ex jefa de gobierno. Hoy, bueno, lo de este crematorio clandestino que fue exhibido, que fue un montaje. Hoy lo de la línea 12, que están haciendo un show ahí, los panistas. ¿Cómo ves las cosas? Falta un mes, pero va a ser un mes sumamente intenso en la Ciudad de México.
Sí, pues la verdad muy lamentable el nivel de la oposición. Yo creo que incluso en las campañas hay límites y esos límites son límites éticos y morales. Y lo que estamos viendo es una oposición pues desesperada que está dispuesta a todo. Eso es lo que nos está impresionando mucho. Y ya pasamos de la campaña de las ocurrencias, de los inventos, de las improvisaciones a la campaña de la guerra sucia abierta y totalmente. Yo te confirmaría, Nacho, que posiblemente estamos viendo una de las campañas más ruines, más perversas de los últimos tiempos de la historia reciente de México. Y es que están dispuestos a todo. Entonces, hace 2, 3 semanas, la Fiscalía de la Ciudad de México está todavía en proceso de investigación, pero yo sí quisiera decir, pues, que es muy extraño que los temas del segundo debate, el tema más importante del segundo debate haya sido el agua, y justamente un par de semanas antes del segundo debate, mágicamente se contamina un pozo en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahora estamos rumbo al tercer y último debate, que uno de los temas principales es seguridad, donde además ellos saben que en temas de seguridad la Ciudad de México está muy bien. Afortunadamente, Claudia Sheinbaum hizo un trabajo espectacular en términos de seguridad pública. Le llaman el milagro de la Ciudad de México porque bajó los índices delictivos muchísimo. Siempre repito, el ideal sería estar en cero, pero Claudia Sheinbaum bajó casi 50% los índices delictivos con un trabajo coordinado, con un trabajo profesional, comprometida con inteligencia policial, sin corrupción, con una fiscalía responsable y con un secretario de Seguridad Pública impecable como Omar García Harfuch. Y bueno, en ese contexto, ahora resulta que aparece una fosa clandestina inexistente, porque afortunadamente la fiscalía, como debe ser, hizo un trabajo muy veloz para investigar qué es lo que estaba pasando con esta supuesta fosa clandestina inexistente. Y pues resulta que lo que esta buscadora, arranco diciendo todo mi respeto, mi solidaridad con las víctimas de la desaparición en México, que además se ha acompañado muy de cerca desde hace mucho tiempo, pero hay que decirlo, esta buscadora, de cuyo nombre no quiero acordarme, ha ensuciado la política electoral, las campañas electorales, y ha ensuciado también a esta dolorosísima lucha por la verdad y por la justicia de muchísimas familias que buscan a sus seres queridos. Esta buscadora de Xochitl, hay que decirlo, es una persona muy cercana a la candidata X del PRIAN. Vino a denunciar una inexistente fosa clandestina. Ya se dijo que los restos que se encontraron en esta fosa pertenecen a animales, concretamente de la especie canina, a perros. Y estas dos credenciales de personas que supuestamente había encontrado en esta inexistente fosa clandestina son de dos personas que afortunadamente fueron de inmediato localizadas con vida. Ellas mismas salieron a decir a los medios públicos que están bien, que no hay ninguna búsqueda que realizar, están localizables y afortunadamente están muy bien. Pero bueno, como dice el presidente, la mentira no mancha pero tizna. Y hoy lo que vemos con el aniversario de la lamentable caída del metro, pues es a la oposición carroñera. De verdad que, o sea, es muy triste porque podríamos tener diferencias en el plano de las ideas y diferencias ideológicas, diferencias políticas, bienvenida en una democracia, eso es muy sano, la pluralidad de ideas es muy bienvenida en una democracia, pero no de esta forma. De verdad que merecemos una oposición a la altura de las circunstancias, y a lo largo del día de hoy pues se han dedicado a lucrar con el dolor de las víctimas del tema de la línea 12, incluso las familias de algunas de las familias víctimas de esta, de este accidente del metro, salieron con un desplegado a pedir que no se lucrara electoralmente ni para un lado ni para el otro, ¿no? Con la tragedia de la línea 2, y bueno, parece que no les importó ni siquiera que las familias lo solicitaran. No, las familias no dijeron explícitamente no queremos que el PRIAN, o sea, simplemente se refirieron a que su caso no fuera utilizado como un botín electoral. Nos respetaron. Hace rato hicieron un montaje en la estación Miscuac, en la línea 12, donde simulan que son víctimas de la línea 12, y pues es el equipo de Santiago Tajada en la estación Miscuac, supuestamente solicitando justicia. Entonces, bueno, la verdad es que es muy triste el nivel de carroñería, esa pérdida de principios,
de ética, de moral. Es muy, muy triste ver una oposición desesperada. Y pues es que, Nacho, lo que pasó fue que sus asesores formales y no formales vienen diciéndoles hace ya más de 2 semanas en televisión pública y seguramente en sus war rooms y en sus espacios de estrategia política, lo que han venido diciendo es denles con todo, ensucien la campaña electoral, calumnien, mientan, desprestigien, interrumpan. Y ya vimos a una candidata X del PRIAN en el debate, justamente siguiendo así al pie de la letra del manual en vez de manual de Carreño, manual de cómo hacer una campaña asquerosa, porque eso es lo que están haciendo. Y bueno, parece que el candidato del PRIAN en la Ciudad de México no se queda atrás, y está siguiendo igual al pie de la letra el manual de cómo hacer la guerra sucia en las campañas. Entonces, bueno, yo aprovecho tu pregunta para hacer un llamado a la prudencia, un llamado a la mesura, un llamado a la responsabilidad política, a la responsabilidad ética, un llamado pues con el electorado, que merecemos una posición incluso pues ética, ¿no? Y creo que todos en general, y esto ya está muy medido, la gente no quiere guerra sucia, la gente lo que quiere es propuestas, la gente lo que quiere es avanzar hacia adelante. Y creo que pues la candidata Clara está en ese sentido. Clara Brugada es una candidata fantástica que no ha hecho más que hacer realidad las utopías en un lugar pues muy abandonado, en un lugar marginado, en un lugar periférico donde no nadie se fijaba en ese espacio, en ese gran universo de concreto, ¿no? Ella vino a hacer realidad las utopías y bueno, pues así estamos. La verdad es que muy, muy tristes con la oposición que nos está tocando en estas campañas electorales, pero muy contentos por las candidatas que tenemos, que Clara Brugada y Claudia Sheinbaum son unas candidatas fantásticas que van a hacer una mancuerna increíble para gobernar la ciudad, del país. Y yo te diría, mira, pese a su guerra sucia y a su forma tan ruin, tan perversa, perdón la palabra, pero tan asquerosa de hacer política, pues nosotros tenemos un movimiento echado a andar, tenemos afortunadamente la revolución de las conciencias que ya no la para nadie, somos una ciudadanía pues muy politizada, muy consciente, incluso con todo el andamiaje de la pues de la guerra sucia también en los medios de comunicación masiva. A pesar de eso, pues creo que de nuestro lado están las propuestas, está la convicción, está en las trayectorias de nuestros candidatos que hablan por sí mismas, y de nuestro lado está el corazón y está el amor por la gente y está el amor profundo por nuestra ciudad y está la esperanza profunda en el porvenir y en estar seguros de que cada vez podemos tener una ciudad donde se garanticen más derechos, que cada vez una ciudad más iluminada, más segura, con más oferta cultural, con más inversión pública y privada, con más espacios para niños, para adultos mayores, con más espacios verdes, que cada vez haya más parques como los que hizo Claudia con el programa de Sembrando Parques. Y bueno, pues así estamos, Nacho. Julia, una pregunta. Fíjate que en los últimos días he visto que algunos candidatos de Morena han cancelado su participación en los debates. En este caso, el debate, por ejemplo, de senadores, recientemente también creo que de diputados, creo que han sido 3 o 4 cancelaciones, aduciendo que finalmente, pues la reciente, orden del Instituto Electoral de la Ciudad de México de que no pueden decir Cártel Inmobiliario y Santiago Tajada y todo eso, bueno, pues al final dicen los morenistas, pues si no sea que me voy a meter en problemas, mejor no voy al debate. Clara Brugada, ¿va a asistir al debate? ¿No va a asistir al debate? ¿No tiene algún riesgo ella de ir a un debate en donde pues está censurada, no puede decir mafia inmobiliaria, cártel inmobiliario, y que una de otra manera le vayan a sacar algo ahí, una sanción inesperada, porque pues el Instituto Electoral es muy clara su parcialidad? Sí, pues Clara va a ir al tercer debate, sin duda. Además es un debate donde tenemos todas las de ganar porque, como ya te adelantaba en el primer bloque, se va a hablar de seguridad y tenemos muchos logros que presumir. Mira, yo te quiero decir, ahorita te contesto lo otro, pero la oposición nos ha querido meter en una falsa dicotomía. Ha querido establecer
una contraposición, eso es lo que ha querido instalar en la narrativa pública, de que el comparativo está entre la Benito Juárez, la alcaldía Benito Juárez y Iztapalapa, ¿no? Dos alcaldías han querido establecer esta falsa confrontación en términos de seguridad pública y yo quisiera nada más aprovechar para desmentir muy brevemente esto que el candidato del PRIAN o los candidatos del PRIAN han querido establecer como narrativa. Mira, decirte que primero, eh, la el tema de la seguridad en la Ciudad de México es un tema que se rige por el gobierno central de la Ciudad de México. Es decir, las alcaldías no tienen facultades para intervenir en la seguridad pública de las propias alcaldías. Hay un mando único, así es como se le llama, ¿no? Hay una Secretaría de la Seguridad Pública de que depende del gobierno central, que depende del gobierno de la Ciudad de México. En su momento dependía de Claudia Sheinbaum, ahora depende de Martí Batres. Y es ahí donde se concentran las atribuciones y las obligaciones y las responsabilidades en materia de seguridad pública de la Ciudad de México. Entonces, esto rige para toda la ciudad, para todas las alcaldías. Esto incluye tanto la Benito Juárez como la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, primera falsedad. Cuando escuchamos que el alcalde del PRIAN dice, se adjudica los logros en materia de seguridad en la alcaldía Benito Juárez, falso. Eso es gracias a la estrategia de seguridad que Claudia Sheinbaum, de la mano con Omar García Harfuch y con Ernestina Godoy, con su autonomía en la fiscalía, pero en coordinación con ella en la Ciudad de México, lograron. Eso fue gracias a esta triada y a muchos otros funcionarios públicos responsables y con inteligencia, lograron los números tan exitosos en materia de seguridad que tenemos hoy en la Ciudad de México. Además, establecer esta falsa dicotomía, falsa contraposición entre estas dos alcaldías, también habla de una profunda ignorancia de cómo se ha ido construyendo, cómo ha ido creciendo la Ciudad de México y con base a qué ha ido respondiendo este crecimiento sociodemográfico, ¿no? Es un estudio sociodemográfico que se tiene que hacer para realmente tener una interpretación seria, objetiva, responsable respecto de por qué una alcaldía puede ser más o menos, o por qué más bien existe esa percepción, porque incluso, bueno, los datos dicen otra cosa, pero bueno, digamos que por densidad poblacional no, en realidad ni siquiera es más segura Benito Juárez que la alcaldía Iztapalapa, pero está bien, no nos vamos a meter a ese debate. Hay una percepción generalizada de que la gente prefiere vivir en la Narvarte que en la colonia Quetzalcóatl de Iztapalapa. Pero solo decirte que este falso debate en el que nos ha querido colocar el candidato del PRIAN, pues es una más de sus irresponsabilidades, ¿no? Para adjudicarse logros que no fueron de él, sino que fueron de Claudia Sheinbaum, y por cierto, de los cuales nos sentimos muy contentos. Así que, entre estas y otras cosas más, va a hablar Clara Brugada en el debate, en el tercer debate, por supuesto que va a ir. Y nada más dejar un apunte. Nacho, si fuéramos serios y realmente tuviéramos una oposición a la altura de las circunstancias, responsable con la audiencia, porque es que dicen muchas irresponsabilidades. Acabo de estar en el debate que se hizo en prisión, el primer debate, este ejercicio democrático increíble que se hizo hoy en la mañana entre representantes de los partidos políticos en la Ciudad de México para hablarle al electorado que por primera vez en prisión preventiva van a poder votar. Y la representante del PRIAN decía unas irresponsabilidades que de verdad, si hubiese esta censura que aplican para el cártel inmobiliario que ya está probado el modus operandi, que ya se sabe que efectivamente estaban involucrados. Bueno, si existiera esa censura, de verdad que yo diría, árbitro, saque tarjeta roja, porque lo que dijo hoy esa señora en el debate de la cárcel en Santa Marta fue de verdad un nivel de irresponsabilidad tremendo. Bueno, así se las juegan, así hablan, así son irresponsables. Pero sí, Nacho, con la certeza de que Clara Brugada va a ir al tercer debate. Ok, Julia, pues muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar también pendientes, ¿no? Ya un poquito después del debate, a ver si podemos hablar y bueno, reflexionar sobre ese tema. Que tengas un buen día. Sí, Nacho, nada más cerrar diciéndote muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, ayer se presentó la propuesta para impulsar y construir una ciudad incluyente y accesible para las personas con discapacidad. Es un tema del cual Clara es muy sensible. Hay unas propuestas muy interesantes. Si quieres, otro día platicamos de ellas. Pero bueno, solo comentarte que aquí están muy interesantes y muy importantes para las personas que viven con discapacidades distintas en esta capital. Perfecto, sí, cómo no, estamos pendientes para otro. Muchas gracias. Gracias, Nacho, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y está aquí Mauricio. Mauricio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes a todos aquí pendientes, escuchando con atención todo
lo que está sucediendo allá en la Ciudad de México. Pues que, como lo comentábamos ayer, Nacho, ya estamos en el último tramo, en el último pedazo, a un poco menos de un mes ya de la elección, y donde las campañas van a tomar muchísima más intensidad, y la oposición está apretando mucho allá en la Ciudad de México. A Clara le anda sacando muchas cosas. Vamos, también está entrevistando a un montón de voceros, como Julia, antes recientemente como otros más. También ahorita vamos a entrevistar igual a candidatos, Mauricio. Más al rato va a entrar Claudia Delgadillo, la de Jalisco. En fin, también aquí nosotros vamos a intensificar igual todo esto, porque bueno, pues ya es el último tramo, ¿no? Sí, ya se acaban las campañas. No sé si podemos entrevistar también a Claudia Sheinbaum. Vamos a buscarla, cuando menos por Zoom, en estas últimas entrevistas, o a voceros también presidenciales en este último tramo. Es que son un montón de candidatos. Sí. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Sí, son muchísimos en todos los estados. Pues hay elecciones también estatales en 9 entidades. Y bueno, la oposición tiene la mira puesta ya no en la presidencia, Nacho. Finalmente la presidencia la van a tratar de mantener a flote, pero sí han apuntado a la Ciudad de México. Sí, ahí está lo del pues este tema de las madres buscadoras. Ahorita el de la línea 12. Es que de una manera, Mauricio Sheinbaum pues fue ex jefa de gobierno. Entonces, sí, aprovechan como que darle el 2x1, sí. Claro. Bueno, rápidamente para terminar el tema del petropeso. Les digo que hay un petropeso porque hace unos días se reporta que México le vendió 3 millones de barriles de petróleo a Cuba. Ahora, lo interesante de esta nota es que como Cuba no puede acceder a dólares por el tema del embargo petrolero, Cuba tuvo que hacer hicieron contratos en pesos mexicanos. Y entonces es la primera vez que México vende crudo en pesos mexicanos. Exitosamente, por cierto. Porque ahora los gringos quieren aplicarle sanciones a Pemex. Porque pues hay leyes donde bloquean a Cuba el comercio. Hay embargo petrolero. La ley Helms-Burton y otras más. Pero ¿qué creen? Como el contrato está hecho en pesos mexicanos, no pasa por el sistema estadounidense bancario, no pasa por la Fed, no pasa por nada por allá, y entonces se libran. El petropeso mexicano libró las sanciones de Pemex. Y entonces podría finalmente, aunque ya ahorita México no va a vender mucho crudo, pues ya la mayoría se va a destinar a la refinación interna. Pero bueno, sí es interesante cómo, utilizando el peso mexicano, sería la tercera moneda que, bueno, hasta donde yo tengo entendido, se han hecho contratos para comprar y vender petróleo crudo. Sí, lo importante es que México está cuidando por los intereses de México. O sea, al final de cuentas también, mientras todavía no lleguemos a este objetivo del presidente de refinar la mayoría de lo que se extraiga del subsuelo del petróleo, bueno, pues está ahí disponible para la venta al exterior. El caso de Cuba, bueno, pues también tienen esa circunstancia que todos conocemos muy bien. Y sin embargo, eso no significa que el gobierno de México cierre las puertas, porque no le tenemos que hacer, y eso es a lo que estuvimos muy mal acostumbrados. No tenemos que hacer lo que Estados Unidos nos diga, qué es lo que están haciendo en Ecuador, qué es lo que están haciendo en Argentina. Y ese es también el resultado, ¿no? El tema de la soberanía. Hay muchas amenazas al presidente, Nacho. García Soto, por ahí también un poco Dolia. Todos ellos lo que dicen es que cuando el presidente, creo que hasta Leoncito Krause, es gente vinculada pues a la línea de Estados Unidos, la amenaza es que como el presidente se salió del Huacal, no siguió la línea marcada desde Washington, entonces cuando sea expresidente se le van a ir con todo, dice. Así como se fueron con García Luna, así le van a sacar todas sus tranzas y todos sus vínculos con los cárteles y lo van a perseguir y van a buscarlo detener y extraditarlo hacia allá, hacia Estados Unidos. Son las amenazas, ¿no? Porque, pues sí, Estados Unidos actúa así también. A los que no les conviene van y les inventan cosas y los terminan encerrando. Entonces, pero aún así, y a pesar de ello, el presidente se mantiene firme, Y
es una herencia importante que va a dejar hacia el futuro para que pues la historia esta de sometimiento no se repita en el país.